Bueno, tenemos este ejercicio que dice, la bola de la figura tiene un peso de 400 newton. Tenemos entonces el peso del cuerpo que está colgando y mide 400 newton. Determine la máxima fuerza horizontal que se debe aplicar para que las cuerdas AB y BC permanezcan tensas, sabiendo que las cuerdas son inextensibles y sin peso. Y nos dan la longitud de las cuerdas y nos da el ángulo ABC. El ángulo ABC sería este ángulo que está entre las cuerdas, donde B es el vértice. Ese angulito es 10. Bueno, voy a copiar rápidamente la gráfica. Este ejercicio, además de la parte física, también tiene una parte matemática, donde vamos a necesitar resolver los triángulos para poder sacar los ángulos de inclinación de las tensiones. La fuerza que se aplica es horizontal en el punto B y las longitudes de las cuerdas. La cuerda AB mide 80 centímetros y la longitud de AC dice que es 18 centímetros. Bueno. Vamos a ver primero la parte matemática entonces. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos este ángulo. Pero para calcular este ángulo no tenemos nada. Para calcular este ángulo no tenemos nada. No tenemos esta longitud, no tenemos esta. Así que vamos a primero a resolver la parte matemática y luego vamos a la física. Vamos a concentrarnos en este triángulo. El triángulo ABC. ¿Por qué vamos a concentrarnos en ese triángulo? Porque en ese triángulo tenemos 18 centímetros acá, tenemos 80 centímetros acá y tenemos este ángulo que mide 10 grados. Entonces, con esto nosotros ya podemos calcular este ángulo. Y si tengo ese ángulo, que es este que está acá, ya va a ser más fácil para mí calcular este, que es el suplemento. Y cuando tenga este ángulo, ya voy a poder calcular alfa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo acá. Entonces alfa tiene que ser el complemento de este que tengo acá. Entonces voy a concentrarme en calcular este ángulo θ, vamos a llamar. Este ángulo θ voy a calcular a través del teorema del seno. El teorema dice que seno de un ángulo es al lado opuesto, como el seno de otro ángulo es al lado opuesto. O sea que seno de θ es a 80, seno de θ es 80, como seno de 10 es a 18. De ahí ya puedo sacar el valor de θ. Ojo que según el gráfico, y es evidente que en el gráfico, θ es un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo obtuso? Tiene que ser un ángulo mayor de 90, mayor que 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá la calculadora me va a dar, porque está programada de esa manera, me va a dar un ángulo agudo. La calculadora me da 50 grados. Pero ese no es el único valor posible para esa relación. Porque el seno tiene signo positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Quiere decir que el suplemento de este resultado también cumple con la relación. Porque en trigonometría se aprendió que seno de θ es igual a seno de 180 menos θ. Esos valores son iguales, así que el suplemento también tiene el mismo valor que ese seno.
Quiere decir que también es un posible resultado, que es el que justamente nos interesa a nosotros, el suplemento de 50 grados, que es 129 grados, 29 minutos, 13 segundos. ¿Por qué este es el que nos interesa? Y porque justamente dijimos que θ tiene que ser un ángulo obtuso. Entonces ahora sí, que ya tengo el valor de θ, puedo calcular su suplemento, que termina siendo 50 grados. Porque el suplemento de 129 era este, ¿verdad? Si el suplemento de 50 es 129, entonces el suplemento de 129 va a ser 50. No hace falta volver a calcular. Si este es 50 grados, y entre 50 y alfa tienen que sumar 90 para cerrar este triángulo, entonces quiere decir que alfa es 90 grados menos 50 grados, 30 minutos, 47 segundos. De ahí saco ya el valor de mi ángulo alfa. Es 39 grados, 29 minutos, 13 segundos. Con ese ángulo voy a trabajar mi parte física. Ya tengo el ángulo alfa. Entonces ya puedo armar el DCL. Para hacer el DCL voy a trabajar en el punto B. ¿Qué fuerzas actúan en el punto B? En el punto B actúa el peso, que yo sé que es 400 newton, la fuerza que está estirando hacia la derecha, la tensión en la cuerda AB y la tensión en la cuerda BC. La tensión en ambas cuerdas. Ahora, los ángulos, voy a dibujar más grande para que se pueda visualizar mejor la parte de los ángulos en mi DCL. En este caso tampoco me conviene el triángulo de fuerzas. ¿Por qué? Porque hay 4 fuerzas. De igual manera, vamos a ver que se va a reducir a 3 nomás y ahí sí me convendría nuevamente el triángulo de fuerzas. Bueno, tengo así. Porque es bastante fácil. Los ángulos ya están con respecto al eje X, así que me conviene establecer mi sistema de esa manera. Ahora, ¿cuál era la condición del ejercicio? La condición del ejercicio me pedía el máximo valor de la fuerza F para que las cuerdas permanezcan tensas. El ejercicio no solamente me puede pedir el máximo, también me puedo pedir el mínimo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los extremos o el intervalo de valores de F que harían que las fuerzas, las dos cuerdas, permanezcan tensas? Vamos a dejar esto para el cuarto paso, que es el análisis de nuestros resultados. Pero ¿cuáles serían las condiciones? Una situación, ya sea el máximo o el mínimo valor de F, una situación sería que si es tan pero tan fuerte o tan débil la fuerza, si estiro con mucha fuerza, ¿verdad? Entonces una de las cuerdas va a dejar de estar tensa. Si estiro con mucha fuerza, mi lógica me dice que la cuerda AB va a dejar de estar tensa y la tensión va a recaer en BC. Por otro lado, si estiro con muy poca fuerza, si mi fuerza es muy pequeña, puede llegar al punto a que la tensión en la cuerda AB sea la que soporte todo. Entonces la tensión en BC va a terminar siendo 0. O sea que la cuerda BC va a dejar de estar tensa. O sea que mi análisis inicial, después vamos a ver si los resultados corresponden, es que para la fuerza máxima, la máxima, hacen que la cuerda AB deje de estar tensa. Y para la fuerza mínima, hace que la cuerda BC deje de estar tensa. Estoy con tan poca fuerza que la tensión recae todo en AB.
y BC deja ya de estar tensa. Quiere decir entonces que los límites de la fuerza pasan por anular una de las tensiones. Y eso implicaría que si yo anulo una de las tensiones, si considero que la tensión en AB es 0, me queda solamente 3 fuerzas. Por eso les decía que también pueden reducir al triángulo de fuerzas. Por supuesto que se puede resolver con el triángulo de fuerzas. Y vamos a hacer este ejercicio con el triángulo. Para la F máxima, yo igual voy a hacer los dos para justamente poder comparar y ver si mi análisis inicial fue correcto. Y vamos a establecer entonces el intervalo de valores que puede tener F para que las dos cuerdas se mantengan tensas. Si la tensión en AB es 0, anulo esa tensión. ¿Y qué fuerzas me quedan? Me queda el peso, que es vertical para abajo, me queda la fuerza, que es horizontal, y me queda la tensión en la otra cuerda, no en la AB, sino que la tensión en BC. Y la tensión en BC, ¿qué ángulo forma un ángulo de 39 grados. 39 grados, 29 minutos con la horizontal, que sería ese ángulo. Entonces se me queda acá un triángulo rectángulo muy, pero muy sencillo de resolver. No tengo que formar ningún sistema de ecuaciones ni nada. Por supuesto que va a salir si hago mi sistema de ecuaciones. Pero el sistema de ecuaciones creo que todos van a saber formar. Sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y. Intenten hacerlo de esa forma también a ver qué les sale y si les salen las respuestas que me salen a mí. Bueno, entonces, yo voy a resolver este triángulo donde lo que quiero, donde lo que conozco es el peso, ¿verdad? Y quiero este valor de F. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener tangente de 39 grados, 29 minutos, 13 segundos, es igual a cateto opuesto, que es 400, sobre cateto adyacente, que es F. De ahí saco el valor de F. Y me sale que F es 400 dividido tangente de 39 grados, 29 minutos, 13 segundos. Me queda 485,46 newton. Ese es el valor de la fuerza que hace que la tensión en la cuerda AB sea ya 0. O que ya tienda a ser. La idea no es que llegue a ser 0, pero que esté muy cerca del 0. Digamos, que esté a punto de destensarse. Que esté a punto de dejar de estar tensado. Bueno, con esto termina este ejercicio. Porque el ejercicio me pedía la fuerza máxima. Pero a modo de comprobar que mi razonamiento inicial está bien, voy a calcular la otra fuerza que debería ser la mínima, ¿verdad? En ese caso, para la fuerza mínima, considero que la tensión en BC es igual a 0. ¿Cómo se forma entonces mi triángulo? Mi triángulo se forma de la siguiente manera. Si la cuerda BC es 0, entonces la tensión recae en la cuerda AB. ¿Qué cambia dentro de mi triángulo? Cambia que el ángulo ya no va a ser alfa, va a ser alfa más 10. O sea que va a ser, ¿cuánto? Va a ser 49 grados, 29 minutos. Y de ahí me quedo con, otra vez, tengo el peso y quiero F. Así que relaciono los catetos. Tangente de 49 grados, 29 minutos, 13 segundos, va a ser igual al cateto opuesto, que es 400, dividido el cateto adyacente, que es F. Y de ahí despejo el valor de F, que va a ser 400 dividido tangente. Y me queda 341,79 newton. Que como ven, efectivamente es menor que la fuerza anterior. O sea que efectivamente esta es la tensión, la fuerza máxima y esta es la fuerza mínima. O sea que para que las cuerdas permanezcan tensas, la fuerza tiene que estar comprendida entre
485,46 newton y 341,79 newton. Es menor a 341 y pasa que la cuerda BC deja de estar tensa. Es mayor a 485 y pasa que la cuerda AB deja de estar tensa. Dice el ejercicio, sabiendo que la barra AB de peso despreciable y longitud L puede soportar una fuerza máxima de 1000 kilogramos fuerza. La fuerza de la barra AB máxima es 1000 kilogramos fuerza. Hasta ahí soporta esa barra. Más que eso, ya haría que la barra se quiebre. Por otro lado, me dice que la cuerda BC, que sería la que va unida al suelo, según lo que indica la figura, la cuerda BC soporta una tensión máxima de 1500 kilogramos fuerza. La tensión BC máxima es de 1500 kilogramos fuerza. Me pide entonces determinar cuál sería el máximo peso que puede tener la caja que está ahí de peso W que sostiene todo este sistema. Esta caja de peso W. ¿Cuál es el máximo peso que puede tener antes que se rompa o la cuerda o la barra? ¿Cuánto puede llegar a tener este peso antes que la cuerda o la barra se lleguen a romper? Voy a completar mi gráfico. Bueno, primeramente voy a analizar este lado del sistema, porque lo que yo necesito es analizar cuál de los dos va a llegar a su máximo antes. Porque no necesariamente tiene que pasar que la barra está a punto de romperse cuando la cuerda está a punto de romperse. Puede que uno llegue a estar en su situación límite, llegue a estar en el máximo de su valor sin que la otra esté todavía en el máximo. Y acá hay que ver justamente cuál de los dos ocurre primero. Pero para poder hacer ese análisis necesitamos primero tener el diagrama del cuerpo libre de lo que ocurre en esta parte del sistema. ¿Dónde converge todo este sistema? En este punto B. Ahí se encuentra esa parte del sistema. Así que voy a hacer el DCL de ese punto. Del punto B. En el punto B, ¿qué fuerzas hay? Por un lado está la tensión en la cuerda BC. Esa tensión en la cuerda, para saber nosotros la dirección que va a tener la tensión, igual la dirección de la tensión suele ser bastante evidente, pero ¿qué otra forma podemos saber qué está haciendo la cuerda BC? La cuerda BC, lo que puedo hacer es suponer que yo corto esta cuerda. Si yo corto esta cuerda, este sistema va a tumbarse hacia la derecha. Quiere decir que esta cuerda lo que está haciendo es estirar hacia la izquierda. Estaba haciendo fuerza hacia la izquierda para que no se caiga todo el sistema hacia la derecha. O sea que la tensión en la cuerda BC sería una fuerza que va hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces en el punto, acá, tengo una fuerza que va hacia ahí. Esa fuerza con la horizontal, según mi gráfico, con la horizontal forma un ángulo de 60 grados. Entonces con la horizontal acá, esa fuerza forma un ángulo de 60 grados. Por otro lado, tengo otra cuerda que es esta. Vamos a llamarle D a este punto. Si yo corto esta cuerda que une B y D, entonces, con respecto al punto B, siempre estoy analizando el punto B. ¿Qué pasaría con el punto B? Corto esta cuerda, entonces el punto B se querría mover hacia la izquierda o caer la barra, ¿verdad? O destensar esta cuerda, dependiendo de la situación. Entonces, al cortar esta cuerda, lo que pasó es que el punto B se va a querer desplazar hacia la izquierda, o sea que hacia dónde está haciendo la fuerza la cuerda que une B y D, está haciendo fuerza hacia la derecha.
Esta es la tensión en la cuerda BB. Y esta es la tensión en la cuerda BC. ¿Qué más tenemos en el punto B? En el punto B también tenemos la fuerza en la barra. ¿Hacia dónde está haciendo? Es evidente que si yo saco esta barra, el punto B se desploma, pero o sea, va a caer. La barra está haciendo fuerza hacia arriba. La fuerza en la barra AB. Y de esta manera tenemos nuestro diagrama del cuerpo libre. ¿Nos afecta el peso? Y no, en el punto B no está aplicado este peso. ¿Nos afecta esta cuerda? Tampoco, porque no está aplicada en el punto B. Podemos armar nuestro triángulo de fuerzas que ya vimos en los ejercicios anteriores. En este voy a ocuparme de la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, ya que en los anteriores resolví por triángulos, pero también se puede resolver por triángulo de fuerzas. Claro que sí. Pueden probar a resolver por triángulos de fuerzas más adelante. Bueno, entonces yo tengo mi sistema que es XY, y de esa manera entonces hago mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. En el eje X tengo tensión en la cuerda BD, que es positiva, y tengo la componente horizontal de esta cuerda BC. ¿Por qué componente horizontal? Porque acá tengo dos fuerzas, la vertical, la componente vertical de la cuerda BC, y tengo la horizontal. Esta horizontal está mirando hacia la izquierda, entonces va a ser negativa. Además, ese componente es el cateto o adyacente a 60 grados. Adyacente a 60 grados. Así que va a ser el coseno de 60 grados. Siempre que sea adyacente, es coseno. Solamente esas dos fuerzas son horizontales. Entonces, esas dos fuerzas tienen que sumar digo, porque es algebraica la sumar 0. Por otro lado, tengo mi sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas en el eje Y? Por un lado tengo la fuerza de la barra AB, que es vertical, para arriba, positiva, y por otro lado tengo la componente vertical de la tensión BC. Ese componente vertical es el cateto opuesto a 60 grados. Y siempre que es el cateto opuesto se usa la función seno. Entonces es la hipotenusa, que es tensión BC por seno de 60. Esa componente también mira hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. También dije por qué va a ser negativa, pero es porque está mirando hacia abajo. Y esa sumatoria va a terminar siendo 0. Esas son las dos únicas fuerzas que actúan en B. Bueno. Esta ecuación todavía no me va a servir de mucho. Lo voy a dejar acá como número 1, pero no me va a servir. Voy a trabajar en la 2. ¿Por qué en la 2? En la 2 yo tengo una relación entre la fuerza que actúa en la barra y la fuerza que actúa o la tensión que actúa en la cuerda BC. Entonces, de esta ecuación 2, a mí me va a permitir reconocer cuál de las dos, la barra o la tensión, es la primera en llegar a su máximo valor. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer o voy a identificar cuál llega a su máximo valor? Lo que voy a hacer es suponer. Hay diferentes formas. Para mí la forma más fácil es la que les voy a mostrar ahora. Voy a suponer que una de las dos llega a su máximo valor. Y como la cuerda es la que más aguanta, es de 1500 kilogramos fuerza, voy a suponer que es ella la que, bueno, en realidad, la lógica me diría que es la barra la que se va a romper primero. Ahora que pensé mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la barra se rompe en 1000 kilogramos fuerza ya. ¿Verdad? Entonces, lo que voy a suponer es que la barra alcanza su máximo, su valor máximo. Quiere decir que voy a asumir que la fuerza en la barra
es de 1000 kilogramos fuerza. Llega a su máximo valor. Y lo que voy a calcular es qué tensión aguanta la cuerda en ese caso. Si la fuerza es de 1000 kilogramos, ¿qué tensión hay en la cuerda BC? Entonces 1000 menos la tensión en la cuerda BC por seno de 60 grados es igual a 0. La tensión en la cuerda BC va a ser 1000 dividido seno de 60. Y me queda 1154,7. Esa tensión entonces es menor que la máxima, porque hasta 1500 aguantaba. Quiere decir entonces que efectivamente la cuerda todavía no llega a su máximo valor. Si esto me salía más de 1500, entonces no era la barra la que se rompía primero. Si me salía, por ejemplo, 1600, es la cuerda la que se rompe primero. ¿Y qué tengo que hacer a partir de ahí? Vamos a suponer, voy a cambiar la situación. Voy a suponer que es la cuerda la que alcanza, la cuerda BC, la que alcanza su máximo valor. Entonces voy a considerar que la tensión en la cuerda BC es 1500. ¿Qué yo tenía que hacer entonces? Tenía que calcular la barra, la fuerza en la barra. Y suponiendo de esa manera, me queda 1500 seno de 60 es 1299,03 kilogramos fuerza. Esta es mayor que la máxima que puede soportar la barra. Entonces, a partir de una mala consideración, como supera la máxima, porque yo puedo hacer una consideración, es una tentativa nomás, y me puedo dar cuenta después de que lo que yo consideré no es lo correcto. Entonces, como supera la máxima fuerza o la máxima tensión, entonces es la barra quien alcanza primero su máximo valor. Como supera la máxima fuerza, porque no es la tensión. La máxima fuerza en la barra. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta de que la fuerza es la que vale 1000. Y ya no puedo más usar 1500 como tensión porque esta suposición estuvo mal. Yo supuse algo, pero me doy cuenta que no está bien lo que supuse. Entonces, si la fuerza es 1000, y ahí vuelvo a hacer el cálculo que ya había hecho. Bueno, entonces, al darnos cuenta que es la cuerda, perdón, es la barra la que va a estar primero en su máximo valor, tenemos que volver a calcular la tensión que está soportando en esa condición, la tensión que soporta la cuerda BC. 1154,7 kilogramos fuerza. Y ahora que ya sabemos la tensión en la cuerda BC, podemos a través de la ecuación 1 calcular la tensión en la cuerda BD. ¿Por qué me interesa esa tensión? Porque es la que voy a usar cuando haga el diagrama del cuerpo libre del punto D. Entonces, en la ecuación 1, meto ese valor de la fuerza BC y voy a multiplicar por coseno de 60 y paso eso sumando y me va a dar la tensión en la cuerda BD, que es 577,35 kilogramos fuerza. Bueno, ya hice todo lo que necesitaba con el punto B. Me voy ahora al punto D, diagrama del cuerpo libre del punto D. En ese caso, en el punto D, la cuerda BD actúa en sentido contrario por la ley de acción y reacción. O también podemos verle desde el punto D. Si yo corto esta cuerda, este sistema va para la derecha. Quiere decir que en ese punto D, la cuerda BD está haciendo una fuerza hacia la izquierda. Así que en el punto D,
la tensión en la cuerda BD es hacia la izquierda. Por otro lado tengo la tensión en esta cuerda, pero si yo analizo este cuerpo va a tener la tensión en la cuerda y el peso. Así que yo en vez de tomar por separado la tensión y el peso, lo que puedo hacer es tomar de una vez con el peso incluido y es el peso el que va a actuar en ese punto, para no complicarme con tener que colocar la tensión en esta cuerda. Y lo otro que me queda es la tensión que hay en esta otra cuerda. Evidentemente esa cuerda, si yo corto, el punto D se desmorona para abajo, o sea que esa cuerda está tirando para arriba, lógicamente, ¿verdad? Entonces tengo la tensión en la cuerda, vamos a llamarle E a este punto, la tensión en la cuerda DE. Esa cuerda forma un ángulo de 45 con la horizontal. En realidad forma 45 con la vertical, pero si forma 45 con la horizontal, con la vertical también forma 45 con la vertical. ¿Verdad? O sea, siempre que es 45 también con el otro. Ahora, si este era 40, entonces este iba a ser 50, porque es su complemento, ¿verdad? Bueno, entonces, dejo acá mi tensión BD porque es la única que me interesa ya para poder calcular el peso del cuerpo. Hago mi sumatoria de fuerzas, nuevamente. Pueden hacer por triángulo de fuerzas también. Va a ser más directo el triángulo de fuerzas. Pero para practicar la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Tengo la componente horizontal, que es TDE por coseno de 45. Coseno es porque es el cateto adyacente. Tomando acá el triángulo que se forma es cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Verdad? TDE coseno de 45 menos TBD, que ya sabemos su valor que es 577,35 igual a 0. De acá, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Voy a dejar así porque coseno de 45 y seno de 45 valen lo mismo, entonces me va a servir en la otra ecuación también está, así mismo como está, me va a servir. Y me voy a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Igual no hay problema, si ustedes no pillan eso o no se cumple que es 45, paso esto dividiendo y voy a llegar al valor de TDE, ¿verdad? Si quiero calcular el valor de TDE, va a ser 577 dividido raíz de 2 sobre 2. Y me queda 816,49 kilogramos fuerza. Que tampoco está mal calcular, por supuesto. Bueno, me voy a la sumatoria de fuerza en I, ¿qué tengo? Tengo la componente vertical de esta tensión. Esta componente vertical es el cateto opuesto. Entonces va a ser seno. Va a ser TDE seno de 45. Esta cuerda no tiene componente vertical. La única que ya queda es el peso. Menos el peso. Entonces el peso va a ser TDE por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Por eso le decía que podía usar automáticamente ya este 577. Porque todo esto es igual acá. Entonces quiere decir que el peso es 577,35 kilogramos fuerza. Este peso terminó siendo igual a esta tensión solo por el hecho de que es 45 grados. Si era otro ángulo, entonces no iban a terminar siendo iguales. Bueno, y ahí ya tenemos el máximo peso que se puede soportar. Se carga más que eso y la cuerda, perdón, la barra AB ya no va a soportar y se va a terminar quebrando.